Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a este video. Neslihan Attagul y Burak Özçivit asisten a terapia familiar. Ella confiesa que él quiere cambiar, pero sus miedos siguen presentes. Una confesión inesperada ha encendido las redes y los titulares. La actriz Neslihan Attagul, conocida por su fortaleza y sensibilidad, ha revelado que junto a Burak Özçivit han comenzado un proceso de terapia familiar. Sin embargo, lo que más ha sorprendido no es el hecho de acudir a terapia, sino las palabras de Neslihan. Burak está haciendo un esfuerzo real por cambiar, lo veo, pero aún hay una parte de mí que tiene miedo. Todo comenzó con unas imágenes captadas por un paparazzi en las afueras de una clínica psicológica en Estambul. En las fotos se les ve saliendo con rostros serios pero en silencio, caminando uno junto al otro, sin soltarse pero tampoco tomados de la mano. La expectativa no tardó en explotar. La pareja más comentada del año está buscando ayuda profesional para salvar su relación. Según fuentes cercanas al entorno de la pareja, fue Neslihan quien propuso la idea de acudir a un terapeuta familiar. Yo necesitaba que nos miráramos sin juicios, con la ayuda de alguien que pudiera guiarnos. No quería seguir acumulando silencios, habría dicho la actriz durante una conversación privada con una amiga cercana. Por su parte, Burak también ha dado declaraciones que han generado impacto. En una reciente entrevista en un evento benéfico, el actor dijo: "No se trata de cambiar por obligación, se trata de crecer por amor. Si ella necesita que revise ciertas actitudes, estoy dispuesto. Quiero ser un mejor hombre para ella y para nosotros". El terapeuta familiar que los está atendiendo, aunque sin romper la confidencialidad, ha dejado entrever que las sesiones han sido intensas, pero constructivas. Ambos tienen un fuerte deseo de sanar, pero también heridas que no han terminado de cerrar. Trabajamos en eso paso a paso, dijo en una conferencia sobre salud emocional, sin mencionar nombres pero claramente refiriéndose a ellos. Uno de los momentos que más ha conmovido a los fans fue cuando Neslihan, al ser abordada por periodistas al salir de una sesión, respondió con voz firme pero serena: "El amor no se trata solo de momentos bonitos. También se construye en las tormentas. Yo sigo aquí porque aún creo en lo que tenemos. Pero no voy a mentir, tengo miedo". Estas palabras resonaron profundamente entre los seguidores de la pareja, quienes han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo. Reflexiones sobre el amor y la esperanza de que la terapia sea el puente hacia una reconciliación sólida y consciente. Al día siguiente, varios medios reportaron que Burak fue visto entrando solo al centro terapéutico. Su rostro, serio pero determinado, dio lugar a nuevas interpretaciones. Algunos lo tomaron como una señal de compromiso personal, de querer mejorar más allá de la relación. Otros, sin embargo, comenzaron a especular sobre posibles tensiones internas entre la pareja. Lo cierto es que, unas horas después, Neslihan llegó también, con gafas oscuras, evitando las cámaras. Ambos estuvieron en el interior por más de 2 horas. Lo que ocurrió dentro de esa sesión aún permanece en la intimidad de la pareja, pero una fuente del entorno de Burak reveló que él se quebró emocionalmente durante el encuentro. Dijo cosas que llevaba años guardando. Habló de sus inseguridades, de su miedo a repetir patrones de su infancia. Fue un momento duro pero necesario, comentó la fuente, quien también aseguró que Neslihan se mostró receptiva, aunque con límites claros. Ella le dejó claro que su amor sigue vivo, pero que esta vez no hay espacio para excusas. En redes sociales, los fans comenzaron a compartir frases del tipo: "Amar también es sanar juntos, y cuando uno lucha por cambiar, el otro debe aprender a confiar otra vez". Se generó un verdadero movimiento de apoyo a la pareja, al punto que el hashtag #BurakNeslihan en terapia se convirtió en tendencia en Turquía y en otros países donde la pareja es admirada. Durante una pausa en las grabaciones de su último proyecto,
Neslihan fue interceptada por un reportero que le preguntó directamente si veía posible una reconciliación definitiva. Ella, sin pensarlo mucho, respondió, yo no quiero una historia perfecta. Quiero una historia real, aunque duela. Si Burak realmente quiere reconstruir esto conmigo, lo voy a saber con el tiempo. Por ahora, lo estamos intentando. La frase fue replicada en todos los portales de entretenimiento y acompañada de miles de comentarios como, qué valiente al hablar con el corazón o ella merece paz, y ojalá Burak se la dé. Mientras tanto, el actor compartió una foto en sus redes con un mensaje que fue interpretado como indirecta, la tormenta no viene a destruirte, viene a limpiar el camino. Lo que ha llamado la atención de los expertos en relaciones es la madurez con la que ambos están enfrentando este proceso. La terapeuta de pareja Nur Yildiz, en un programa de televisión, opinó, lo que están haciendo Burak y Neslihan es muy poderoso a nivel público. No solo están luchando por su amor, sino que también están desestigmatizando la terapia como herramienta de reconstrucción emocional. En una de las últimas sesiones, según una fuente que trabaja en la clínica, se abordó un tema delicado, el rol del silencio en la relación. Al parecer, fue uno de los detonantes más profundos de la desconexión emocional entre ambos. Neslihan dijo que a veces necesitaba una palabra, una mirada, algo, y no lo encontraba. Que el silencio de Burak la hacía sentir sola incluso estando acompañada. Y él, por primera vez, lo entendió, relató la fuente. El propio Burak reconoció en una conversación íntima con su equipo de rodaje, me costó aceptar que callar también es herir. Creía que si no discutía, todo estaba bien. Pero aprendí que el amor también se comunica con actos, con presencia, con palabras sinceras. Ahora, con varias sesiones a sus espaldas y un futuro aún incierto, la pareja parece estar atravesando una etapa de transición, no solo como individuos, sino como equipo emocional. No han confirmado una reconciliación formal, pero sí han dado señales de una apertura al cambio, al perdón y, sobre todo, a la verdad. Una amiga íntima de Neslihan, que la ha acompañado en este proceso, reveló que la actriz está más tranquila, aunque aún muy reservada. Me dijo que no espera promesas, espera coherencia. Que no quiere que la convenzan con palabras, sino que la acompañen con hechos. Mientras tanto, el público sigue expectante. ¿Logrará Burak reconstruir la confianza perdida? ¿Podrá Neslihan volver a entregarse sin temor? Las próximas semanas serán clave para esta pareja que, lejos de rendirse, ha optado por enfrentarse a sus sombras para volver a abrazar la luz. ¿Y tú, crees en las segundas oportunidades? Déjanos tu opinión en los comentarios, regálanos un like si te emocionó esta historia, y no olvides suscribirte para seguir cada paso de este proceso que, más allá de lo mediático, nos recuerda que el amor verdadero también se construye en medio del caos. Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre esta decisión valiente de Neslihan y Burak. ¿Crees que la terapia puede salvar su amor? No olvides suscribirte al canal y darle like a este video para seguir recibiendo las últimas noticias del mundo del espectáculo.